Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. Como saben, FitFlow es una empresa multinacional líder en el suministro de soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Cañocider. El día de hoy presentaremos el tema de redes de paneles de incendios, integración con BMS y sistemas electrónicos de seguridad a cargo de Jonathan Mindiola, representante de Simplex en Johnson Controls. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen en el chat que se encuentra en la derecha y vamos a responderlas al final de este seminario. Ahora los dejo a cargo de Jonathan. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero de antemano que estén muy bien. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Jonathan Mindiola. Soy el manager gerente de ventas para la región andina en la parte de Simplex. Entonces, toda la parte comercial, presentaciones comerciales, soporte a la hora de dar una presentación, manejo de negocios en la parte Simplex, es directamente conmigo a lo largo de todo este año que he estado con Simplex para la región andina, que eso abarca Colombia, Ecuador y Perú. Y uno de mis clientes es FitFlow Perú y hemos venido haciendo presentaciones a lo largo de todo este año en mi compañía. Yo he realizado varias presentaciones y también mi jefe Francisco Sobarzo ha realizado varias presentaciones de diversos temas que tienen que ver con nuestra marca. Y el día de hoy, como lo comentó Stephanie, voy a hablar sobre la integración, redes de paneles de incendio, integración con BMS. Cuando hablamos de BMS hablamos de Building Management System y y los sistemas electrónicos de seguridad. Es decir, cómo podemos integrarnos con BMS y cómo podemos integrarnos con sistemas electrónicos de seguridad. Eso lo vamos a ver en esta presentación. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Primero vamos a comenzar hablando de la red 4120, que es la red antigua de Simplex, pero que todavía sigue vigente. Hay que comenzar a aclarar que esta red 4120 en cualquier momento va a salir del mercado, va a ser descontinuada y vamos a hacerle más promoción en lo que es la parte de ESNet, que es la nueva red de Simplex, en la cual nosotros tenemos un programa de actualización de redes en todos los países en donde queremos promocionar el cambio de cada una de las redes 4120 que estén ya instaladas o que vayan a instalar en cualquier proyecto, y la idea es cambiarla a la nueva red ESN que tiene más beneficios que la red 4120. Pero bueno, comenzamos hablando de la red 4120, sus capacidades, sus características, qué tipos de topologías son permitidas con la red 4120 y qué especificaciones de cableado tenemos en base a la red 4120. Y luego vamos a hablar de la nueva red ESN, como lo estaba diciendo, qué características tiene, qué beneficios en comparación a la red 4120 tiene, topologías de conexión para la red ES, ejemplos y especificaciones de cableado. Luego de haber finalizado estas dos redes, hablado de las características de cada una de las dos, vamos a hablar sobre la integración de Simplex con BMS. Vamos a hablar sobre el protocolo BACnet, el protocolo Modbus y las capacidades de las tarjetas. Variables base a integrar en Simplex y Metasis. Aquí vamos a hablar un poquito sobre Metasis. Digamos que este no es mi fuerte porque no lo manejo yo. Yo soy la parte de detección de incendios. Metasis es un BMS de Johnson Controls. Entonces vamos a hablar un poquito de qué se trata Metasis y cómo sirve para integrarlo con Simplex. Y a su vez vamos a hablar cómo nos integramos con sistemas electrónicos de seguridad, capacidad de integración a los paneles de incendio, cómo nos podemos integrar a sistemas de control de accesos y cómo podemos integrarlo a un sistema de CCTV. Entonces, esta es la agenda del día de hoy. La idea es poder realizar en una hora, máximo 1 hora y 20 minutos esta presentación. Luego de finalizar la presentación, responderemos todas las preguntas e inquietudes que todos los asistentes que están en este momento tengan. Comenzando la presentación, como lo comenté, redes de paneles 4120, que como estaba comentando, antes de iniciar a hablar de la red 4120, lo primero que vamos a ver son las capacidades de cada uno de los paneles de Simplex o de la línea ES y qué capacidades tiene con las redes. Cuando hablamos del panel 4007, que es el panel más pequeño de Simplex, la capacidad de este panel, para aquellas personas que no lo conozcan, podemos llegar hasta 250 puntos direccionables. Y cuando hablamos de 250 puntos direccionables, hablamos de 250 dispositivos de iniciación.
es decir, sensores, módulos, estaciones manuales. Y a diferencia de otras marcas, nosotros no limitamos en el lazo los dispositivos. Cuando hablo de no limitación, hablo de que hay otras marcas que te limitan 125 dispositivos o sensores y 125 módulos máximo. En este caso, estos 250 puntos que tenemos disponibles en el panel pueden ser utilizados como nosotros queramos, con cualquier división, o si en el dado caso que sean 250 sensores, lo podemos instalar sin ningún problema en el lazo. Pero cuando hablamos del panel 4007, específicamente en redes, todos los paneles de simplex de la línea S, de la línea direccionable, son compatibles con cualquier red. Entonces, el panel 4007 es compatible con la red 4120, es compatible con la red ES, que es la nueva red, pero no es compatible con los módulos TCP/IP Bridge para las redes 4120 y tampoco es compatible para el Physical Bridge para las redes 4120. En este caso, más adelante vamos a ver para qué sirve el TCP/IP Bridge y para qué sirve el módulo Physical Bridge para las redes 4120. Pero en el dado caso que queramos utilizarla, no se pueden integrar al panel 4007. Ya tendría que ser con los otros paneles para integrar un módulo TCP/IP o Physical. Y todos los paneles de simples de la línea S se pueden integrar al TSW. Recuerden que el TSW es el True Site Workstation, que es el sistema gráfico o el software gráfico de simplex en el cual nosotros podemos tener control, diagnóstico, monitoreo, reportes, poder hacer actualizaciones de todos los paneles que estén en red o que estén en varias redes de simplex. Entonces, el TrueSight es el software gráfico de simplex, donde nosotros podemos controlar, monitorear, tener diagnósticos de toda una red de simplex. Cuando hablamos del panel 4010, hablamos que es un panel mediano para proyectos medianos o hasta grandes, porque llegamos hasta la capacidad de 1000 puntos direccionales. Pero todos los paneles de simplex son modulares. ¿Qué quiere decir que son modulares? Nosotros nos adaptamos, nos adecuamos al tamaño del proyecto. Entonces, el panel 4010 viene de fábrica con 250 puntos direccionables de fábrica y dependiendo de la magnitud del proyecto, nosotros vamos agregando tarjetas. Y se van agregando tarjetas de 250 puntos adicionales. Entonces, nosotros tenemos un lema en Simplex en donde decimos que Simplex es un traje a la medida, en donde según el traje que el cliente requiera, nosotros se lo diseñamos para no encarecer ese proyecto. Entonces, dependiendo de la magnitud del proyecto, la cantidad de dispositivos, nosotros vamos adicionando tarjetas, dispositivos, para no encarecer lo que es el panel y obviamente el presupuesto total del proyecto. Y con el panel 4010 podemos llegar hasta 1000 puntos direccionables. El panel 4010 es compatible, como ya lo había dicho, con redes 4120, con redes ES. Cuando hablamos de los módulos TCP/IP Bridge y de los módulos Physical Bridge, si son compatibles a partir del panel 4010, entonces a partir del panel 4010 sí podemos integrarle a este panel dichos módulos y se puede integrar con el TSW. Y para finalizar, para proyectos grandes tenemos el panel 4100, que podemos llegar hasta la capacidad de 3000 puntos direccionales, pero que aplica la misma filosofía de que es un panel modular. Comienza de fábrica con 250 puntos y a partir de ahí nosotros vamos creciendo, adicionando tarjetas hasta llegar a los 3000 puntos direccionables de capacidad que tiene el panel 4100. Es compatible con las dos redes de simplex, es compatible con los dos módulos TCP/IP Bridge y Physical Bridge, es la base para el NDU. El NDU es el Network Display Unit y que se puede integrar con el TSW. A partir de ahí, teniendo en cuenta cada uno de estos paneles, cómo se puede integrar con cada una de las redes, tenemos que tener en cuenta qué tipo de productos vamos a seleccionar para nuestro proyecto. Y dependiendo del producto que vamos a seleccionar para nuestro proyecto, podemos monitorear menor cantidad de puntos o mayor cantidad de puntos. Entonces, si nosotros seleccionamos el panel 4007 para que monitoree una red de simplex o que monitoree puntos variables en una red, solamente él va a monitorear los 250 puntos internos o controlar los 250 puntos internos que tiene de capacidad, pero él solamente podrá visualizar, monitorear 100 puntos externos de red. Y cuando hablamos puntos externos de red es cuando estamos monitoreando o visualizando los puntos de otros paneles.
en donde nosotros el panel 4007 lo colocamos como master y queremos que ese panel 4007 monitoree otros puntos de redes que estén conectadas a esa red, valga la redundancia. Entonces, dependiendo del panel, nosotros vamos aumentando la capacidad de visualización de puntos externos. Si seleccionamos el panel 4010 con la versión superior a 3.04.01, él va a supervisar y controlar 1000 puntos internos, que es la capacidad del panel, pero va a poder visualizar y monitorear 400 puntos externos de red si lo colocamos el panel 4010 como máster. En el dado caso que coloquemos un panel 4100 con versión superior a 3.07.01, él puede monitorear y controlar 3000 puntos, ya sea en internos o externos, en cualquier combinación. Entonces, aquí si son la misma cantidad de puntos internos o la misma cantidad de puntos externos que nosotros podemos controlar y visualizar desde nuestro panel 4100 si lo configuramos como máster para visualizar todos los puntos de una red. En el dado caso que tengamos una red con mayor cantidad de dispositivos de 3000, o sea, si tenemos una red de paneles de 4007, 4010 o otros 4100 y nosotros hacemos la sumatoria de dispositivos que queremos supervisar en una red y que supera los 3000 puntos, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de colocar el NDU, que es un panel 4100 con NDU, en el cual nosotros cuando colocamos el panel 4100 con NDU, que vuelvo y repito es Network Display Unit, podemos monitorear y supervisar hasta 12,000 puntos externos de red. Entonces, para cuando haya una superación, un incremento más de 3000 puntos, tenemos la opción de colocar el panel 4100 con NDU y podemos visualizar y monitorear 12,000 puntos externos de red. Y tenemos la segunda opción, que es la que normalmente se utiliza cuando son proyectos muy grandes o para redes muy grandes, en donde hay que supervisar muchísimos puntos, es colocar un TSW, en donde podemos supervisar hasta 250,000 puntos externos de red con la red ES, que es la nueva red. Entonces, aquí hablamos ya de una cantidad grande, de un proyecto muy grande de supervisión, monitoreo y control de hasta 250,000 puntos. Entonces, dependiendo de eso, nosotros podemos seleccionar o un TSW o un NDU. Entonces, o en el dado caso, esto obviamente ya incrementaría el presupuesto o del proyecto, podemos unir los dos, un TSW y un NDU en una misma red. Pero obviamente ya aumentaría y no sería lógico colocar ni un TSW ni un NDU en una misma red. Sería una o la otra. Y aquí vemos el gráfico de cómo puede ser un anillo en red utilizando un TSW, en donde tenemos un NDU, una combinación de un 4000 con un NDU, un 4007 en la misma red, otro 4007, un 4010 y un 4100 sin NDU. En este caso nosotros aquí estamos haciendo todo el control, supervisión y monitoreo desde el TSW y estamos también adicionando en la misma red un NDU con 4100. O sea, sí se puede hacer la combinación de los dos sin ningún problema, pero ya eso es decisión del cliente si lo quiere realizar o no. ¿Y qué características tiene la red 4120? Que soporta hasta 99 nodos por cada lazo de red. Y cuando hablamos de nodos, hablamos de paneles, de dispositivos. Entonces, por cada panel lo contamos como un nodo. Entonces, soporta hasta 99 nodos por cada lazo de red. Si utilizamos un TrueSight Workstation, es decir, en el dado caso que yo utilice un TrueSight Workstation como central de supervisión y control de una red, podemos tener hasta 7 lazos en total. Entonces, podemos recibir en nuestro TrueSight Workstation hasta 7 lazos de red y cada uno de esos lazos soporta 99 nodos. ¿Qué funciones podemos realizar con la red 4120? Podemos realizar las funciones de silenciar alarma, reconocer y reiniciar todo a través de la red. Entonces, podemos realizar todas estas funciones todo a través de la red. Podemos tener flexibles opciones de anunciadores de red, como estaciones de trabajo TrueSight, unidades de pantalla de red, NDU, Network Display Unit, como lo comentaba, podemos tener una misma red, el TrueSight Workstation y una NDU. A su vez, los tipos de cableado tenemos opciones de comunicación por medio de cobre o fibra óptica monomodo o multimodo. En este caso tenemos las dos
opciones en fibra de monomodo, multimodo, y ahorita en unos siguientes slides vamos a ver qué características y especificaciones de cableados tenemos para la parte de cobre y para la parte de fibra óptica, hasta qué distancias podemos llegar. Tenemos la posibilidad con la red 4120 de poder integrar paneles convencionales, ya sea de nuestra marca o de otra marca mediante el integrador de sistema. Entonces, en la red de simplex, además de la red 4120 de simplex, además de poder tener los paneles direccionables de la red de la línea S, 4007, 4010 o 4100, podemos integrar a nuestra red paneles convencionales, ya sea de nuestra marca o de otra marca, adicionándole un hardware adicional, valga la redundancia, para poder integrar ese panel convencional y poder supervisarlo por medio de la red. Trabajamos con clase X. La clase X es cuando hablamos la capacidad de supervivencia al cablear en anillo. ¿Qué quiere decir la capacidad de supervivencia? Si vemos aquí la imagen de la derecha en donde vemos un anillo, en el dado caso que hay un corte en el anillo va a seguir trabajando. Eso es cuando hablamos de clase X, que cuando hay un corte en el anillo, pueda el anillo o la red seguir trabajando sin que se caiga toda la conexión de red. Esa es la capacidad o la funcionalidad de la clase X, que es la capacidad de supervivencia al cablear en anillo. Como lo estaba comentando, la clase X tiene la capacidad de seguir operando, inclusive con un cortocircuito. Aquí vemos un ejemplo en donde estamos conectando varios edificios en red y con un NDU con Infolar. Infolar, para explicarles un poco, es una pantalla más grande que el LCD 2x40, en donde podemos visualizar los eventos más a detalle. Es una pantalla más grande en donde nos muestra los eventos y podemos configurar de forma más fácil nuestro panel. Una actualización de este año, que para aquellas personas que no lo sepan o en dado caso que ya lo sepan, lo repito, nosotros este año salió un nuevo modelo del panel 4100 o 4010 con pantalla touch de 8 pulgadas. Entonces, esa pantalla touch de 8 pulgadas, que es un modelo para el panel 4100 y 4010, sustituiría lo que es el Infolar. El Infolar es el blanco y negro, el cual todavía tiene varias dificultades a la hora de visualizar eventos o poder navegar a lo largo de todas las opciones del panel o poder configurarlos, pero con la pantalla touch del panel 4100 nosotros podemos visualizar hasta 8 eventos en la misma pantalla a color, mucho más fácil de navegar, más intuitivo. Entonces es algo que tenía que comentarlo en esta presentación. Entonces aquí podría ser un NDU con touch screen. Digamos que esto podría ser otro ejemplo, un NDU con touch screen como administrador de la red. Pero volviendo al ejemplo, tenemos varios edificios. Aquí vemos que tenemos un anillo con paneles 4100, con 4100U, que es la versión anterior o la versión vieja del panel 4100. También lo podríamos integrar a nuestra red 4120, si es el caso, sin ningún problema lo podríamos integrar, y a su vez podemos integrarla con la nueva línea de paneles 4100ES. Entonces, en una red 4120 se pueden tener versiones viejas, antiguas de paneles y versiones nuevas actualizadas del panel 4100. Pero como lo comentaba, en cualquier momento, en un par de años o 3 años, ya esta red 4120 sale del mercado. Por eso es que estamos haciendo el programa de actualización de red. Entonces, volviendo al ejemplo, tenemos un TrueSight Workstation, nuestros paneles 4007 en otro edificio, y tenemos un NDU como administrador de la red, con su TrueSight Workstation. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos hacer todas las funciones de silenciar, de todas las funciones que había comentado desde nuestro panel a toda la red de paneles. Y a su vez, nosotros podemos realizar una ramificación. Y es ahí donde yo comienzo a explicar para qué funciona el Physical Bridge o el puente físico. Y también voy a comenzar a explicar para qué funciona el TCP/IP Bridge. Como la única topología permitida en la red 4120 es anillo, nosotros podemos realizar ramificaciones o conexión de paneles que estén lejanos o que queramos sacar una ramificación. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando estos dichos módulos. En este ejemplo vemos una ramificación de nuestro anillo de un panel 4100U que lo integramos a la red con un Physical Bridge, que es un puente físico entre dos paneles, y aquí lo estamos integrando.
Y aquí a su vez estamos integrando un panel 4010 con otro Physical Bridge. Entonces, dependiendo de ello, nosotros podemos utilizar diferentes Physical Bridge para conectar a nuestra red, a nuestro anillo de red 4120, los paneles. Aquí vemos un ejemplo de cuando el True Cyber Station es nuestra central y que podemos tener hasta 7 lazos o 7 bucles, y los podemos ver donde tenemos un bucle número 1 o un lazo número 1 de paneles, y podemos tener hasta 7 lazos en total, como lo había comentado. Entonces, con el True Cyber Station, dependiendo de la cantidad de lazos, nosotros le adicionamos la cantidad de entradas a nuestra workstation para que reciba cada uno de los lazos que lleguen a este TrueSight Workstation. Aquí vemos otro ejemplo de un anillo en donde estamos integrando varios paneles de cualquier línea, 4100, 4007, y aquí podemos ver el NSI, que es el Network System Integrator, que es el hardware que nosotros colocamos en nuestra red para poder integrar un panel convencional de cualquier marca o de nuestra marca. Entonces, para cuando queremos integrar a la red 4120 un panel convencional, tenemos que buscar la referencia del Network System Integrator y con ello nosotros integramos, vale la redundancia, nuestro panel convencional a nuestra red 4120. Cuando hablamos del TCP Bridge, es cuando nosotros queremos convertir nuestra red, nuestro anillo de la red 4120 en protocolo TCP/IP. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando queremos integrar a nuestra red 4120 paneles que estén a larga distancia, que lo queremos monitorear y supervisar por medio de la red, necesitamos de utilizar el TCP Bridge. Solamente está disponible para el panel 4010, 4100 y para el panel 4100U, que es la versión antigua de Simplex, y que tiene redundancia con conexión clase X, que luego digo, clase X es la capacidad de supervivencia del anillo. En dado caso que hay un corto, el anillo o la red sigue trabajando. Y aquí vemos una imagen de cómo sirve el TCP Bridge. Aquí vemos el panel 4100, de ahí saco o conecto mi módulo TCP Bridge, IP Bridge, y hago la conexión por TCP/IP de los paneles que estén de manera remota. Entonces, todos esos paneles que estén lejanos, que no nos podamos conectar, que no sea físicamente posible la conexión, nosotros utilizamos nuestro TCP/IP Bridge. Entonces, para ello se utiliza este módulo TCP Bridge, TCP/IP Bridge. Ahora, ¿para qué se utiliza? Y vuelvo, repito, el Physical Bridge es cuando sí tenemos la opción de poder conectar físicamente un panel, pero que no podemos conectarlo a la red en anillo, en la topología en anillo. ¿Cómo lo hacemos? O sea, conectamos a uno de los paneles 4100 o 4010, el Physical Bridge, y de él saco la ramificación del panel que quiero conectar a mi red o que quiero supervisar a mi red sin necesidad de utilizar el anillo. ¿Qué especificaciones de cableado tenemos con las comunicaciones? En cobre. Cuando utilizamos cable UTP, y cuando hablo de cable UTP no hablo de cable de red, sino cable de par no tensado, no blindado, un Shield Twisted Pair. Entonces, en este caso, podemos trabajar hasta acá con calibre 18. ¿Y qué distancias podemos llegar? Podemos llegar hasta 5.4 kilómetros o 3 kilómetros, dependiendo de la velocidad de datos o de audios. En este caso, dependiendo de ello, nosotros podríamos llegar a mayor distancia o a menor distancia, 5.4 kilómetros o 3 kilómetros. En el dado caso que trabajemos con cable UTP, vuelvo y repito, un Shield Twisted Pair, que es no blindado, par tensado, de calibre 24, podemos llegar hasta 3.65 kilómetros cuando trabajamos a velocidades 9600 o a 57.6K hasta 2.13 kilómetros. Si aquí comienza a darse cuenta, aquí podemos visualizar que la velocidad de datos es muy, muy baja. Entonces, con cobre podemos llegar a una distancia considerable, pero la velocidad de datos es extremadamente baja. En el dado caso que quiera hacer una carga de configuración o quiera reiniciar el sistema, o en dado caso va a ser la comunicación muy, muy lenta, como lo dice acá en las especificaciones de cableado. Ahora bien, si utilizo fibra, nosotros, como yo lo comenté, trabajamos con conexión monomodo o multimodo. Entonces, ¿qué distancias podemos llegar con la monomodo? Podemos llegar hasta
25 kilómetros con fibra monomodo, con una atenuación total máxima de 22 decibeles. Y si trabajamos con fibra multimodo, podemos llegar hasta 5 kilómetros. Entonces, dependiendo de ello, obviamente la multimodo es más económica que la monomodo. En este caso, dependiendo de la que seleccionen, podemos llegar hasta 25 kilómetros de distancia, la conexión de un panel a otro panel, 25 kilómetros o 5 kilómetros. Y aquí tenemos las especificaciones que el conector de fibra es tipo SC, las conexiones de fibras admitidas sin límite, no hay una limitación, y todas las transmisiones y recepciones en longitudes de onda son estas las especificaciones. Pero yo solamente indico aquí lo más importante, que las distancias, que es lo que normalmente preguntan, que a qué distancias podemos llegar con la fibra, ya sea monomodo o multimodo, 25 kilómetros y 5 kilómetros respectivamente. Entonces, con ello ya terminamos lo que es la red 4120, que es la antigua de Simplex. Y ahora vamos a entrar a la nueva red de Simplex, que es la red ES, la red de paneles ES, y es la que estamos promocionando. ¿Y qué características tiene? Es una red de alarma de incendio basada en IP. Entonces, toda conexión que utilicemos con red está basada en IP. Y cuando hablamos de conexiones o redes basadas en IP, hablamos de anchos de banda más altos, velocidades más altas, y por ende podemos llegar hasta un ancho de banda de 100 megabits por segundo. Entonces, aquí comenzamos a hacer la comparación con la red 4120, en donde la velocidad de datos es muchísimo más alta que con la red 4120. En este caso, nosotros cuando queremos descargar información, subir información con la red S, son cuestiones de segundo a la hora de utilizarla con la red S. Soporta también hasta 99 nodos por lazo, que vuelvo y repito, nodos, hablamos de paneles. Permite la descarga de la programación a todos los nodos desde un solo punto. ¿Qué quiere decir esto? Con la red 4120 no podemos hacer esto, pero hablando nuevamente, cuando hablamos que permite descargar la programación, yo desde un panel, por ejemplo, un 4100, y si tenemos 10 paneles conectados, 11 paneles conectados o 12 paneles conectados en red, yo desde ese 4100 central, yo puedo subir toda la programación desde un solo punto a todos los paneles en cuestión de segundos, porque hablamos de velocidades altas y que es permitido con la red ES. En cambio, con la red 4120 no se permite realizar la descarga de programación a todos los paneles desde un solo punto. Tenemos que ir a cada uno de los paneles, programarlos, por ende es más tiempo de instalación, más tiempo de programación, más costos de mano de obra. Entonces, por ende, es una desventaja de la red 4120. Entonces, con la red ES nosotros tenemos esta bondad, este beneficio de que podemos realizar la programación desde un solo punto a todos los nodos, a todos los paneles que estén conectados a la misma red. Las instalaciones con red 4120 se pueden integrar con la red ES mediante una TSW. Entonces, cuando ustedes pregunten si se pueden integrar, o le pregunto a ustedes si se puede integrar nuestra red antigua con la red ES, sí se puede, pero se necesita tener una TSW para poder integrar las dos redes. Tenemos tres opciones de comunicaciones, a diferencia de la red 4120. Recuerden que la red 4120 solamente teníamos cobre y fibra óptica. En este caso, y aquí se agrega una nueva opción de comunicación, que es la Ethernet, que podemos llegar hasta 100 megabits por segundo. Tenemos la fibra óptica, que podemos llegar hasta 100 megabits por segundo, y la de cobre, en donde también se aumenta la velocidad. En el dado caso, también aumentamos de 2 a 12 megabits por segundo. Recuerden que la otra hablábamos de hasta 900K. Entonces, aquí también se aumenta si utilizamos el mismo cableado. Por ejemplo, si queremos hacer una actualización de una red, nosotros lo único que tenemos que hacer es cambiar las tarjetas de los paneles, de los paneles de la línea ES. Cambiamos, utilizamos el mismo cableado que ya tengamos, ya sea fibra o cobre, y aumentamos la velocidad y tenemos las bondades de la red ES. Soporta múltiples topologías de red. Esta es otra diferencia versus la red 4120. En la red 4120 solamente se permite la topología en anillo, pero con la red ES soporta múltiples topologías, que ya lo vamos a ver en las siguientes slides. ¿Qué topologías son permitidas en la red ES? También se admite, si utilizamos la TSW, soporta hasta 7 lazos de 99 nodos cada uno, es decir, 187 nodos en total. Tenemos herramientas de diagnóstico que permite visualizar
los problemas en la red desde cualquier punto de la red, aquí vale la redundancia. Entonces nosotros podemos tener esa herramienta de diagnóstico de cómo está trabajando cada uno de los paneles, cómo está trabajando la red desde cualquier punto. Y el ancho de banda, como es un ancho de banda alto de 100 megabits por segundo, nosotros podemos hacer una división de esta red para que se encarga solamente 30 megabits o 20 megabits, 40 megabits por segundo para la red ES, para la red de paneles de incendio, y podemos compartirla con otros sistemas o aplicaciones. Y vamos a ver más adelante con qué lo podemos compartir, con qué otros sistemas. Entre la red ES y la red 4120, es una red basada en IP, solamente aplica la red ES. Tenemos descargas de alta velocidad a todos los nodos, solamente aplica la red ES. Diagnósticos avanzados de red, solamente lo podemos realizar con la red ES. Descarga con una sola conexión a todos los nodos, sí, solamente la red ES. Es compatible con nodos TSW, es decir, con todos los paneles y NSI. Este sí aplica para los dos, donde todos los paneles de simple son compatibles con las dos redes, menos los que no son de la línea ES cuando hablamos de la red ES. Cuando hablamos de la red ES, solamente son compatibles los paneles de la línea S o el NSI. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos un panel 4100U, que es la versión antigua del panel 4100, no la podríamos integrar a nuestra red ES. En este caso, ahí tendríamos que cambiar el panel 4100U por un 4100ES, y ahí sí podríamos integrar todos los dispositivos de ese panel antiguo con actualización al nuevo panel a esta red ES. Compatible con nodos heredados, que es lo que estaba comentando. Cuando hablamos de nodos heredados, es cuando hablamos de paneles antiguos. Solamente se puede hacer con la red 4120, con la red ES, ¿no? Sincronización de notificación en toda la red. Esto es importante porque anteriormente con la red ES no se podía sincronizar los dispositivos de notificación, solamente con la red 4120. Pero hace un mes, ya con la red ES, sí se puede sincronizar todos los dispositivos de notificación, ya sea desde un panel o todos los paneles, con la red ES y con la red 4120. Entonces, o en toda la red se puede sincronizar todos los dispositivos, o desde un panel se pueden sincronizar los dispositivos desde la red ES o desde la red 4120. Máximo bucles por con TSW, 7 lazos o 7 bucles, como lo estaba comentando. Clase X trabajan con las dos redes. Comunicaciones red cableado en clase B, con las dos redes sin derivaciones en T, que soporta múltiples topologías, como lo comentaba, solamente aplica para la red ES, compatibles con puentes físicos. Aquí solamente el puente físico y el TCP bridge solamente aplica para la red 4120. Para la red ES no aplica porque no hay necesidad de utilizar puente físico. Admite conexiones en LAN, solamente la red 4120. Admisión de tráfico complementario. Como lo comentaba, como hablamos de ancho de banda altos, nosotros podemos compartir ese ancho de banda con otros sistemas, otras aplicaciones, y por ende esa admisión de tráfico puede ser complementario. ¿Qué topologías son soportadas en la red ES? La flexibilidad de topología de red permiten lo siguiente: anillos de conexión o puente, conexiones tipo estrellas, combinaciones como las que estamos mostrando en este momento. Entonces, tener presente la cantidad de módulos para la interconexión. En este caso, cuando queremos hacer diferentes tipos de topologías, nosotros tenemos que tener en cuenta la cantidad de módulos que necesitamos adicionar, la cantidad de tarjetas que necesitamos adicionar a nuestra red. Y ya vamos a ver cómo vamos a poder adicionar esa cantidad de módulos. Entonces, aquí podemos visualizar la N cantidad de topologías que son soportadas con la red ES sin necesidad de módulos adicionales, por ejemplo, como la 4120. En este caso son soportadas estas topologías. ¿Y cuáles no son aceptadas o soportadas? Tener presente la regla de no crear anillos dentro de anillos, o las siguientes topologías no son válidas. Y podemos ver que estamos creando anillos dentro de anillos, como estas dos que vemos aquí, y esta que no sé cómo definirla, es una topología bien rara, en donde tenemos varias conexiones entre sí. Esta no es soportada por la red ES. Pero normalmente la regla principal es no crear anillos dentro de anillos en la red ES, que es la no soportada. Cuando hablaba de las aplicaciones complementarias, nosotros podemos dividir, compartir nuestro ancho de banda, por ejemplo, con CCTV.
Entonces, como comentaba, los datos de la red de incendio consumen una porción del ancho de banda disponible. Es decir, no consume la totalidad, los 100 megabits por segundo, no lo consume los datos de la red de incendio. Entonces, nosotros podríamos limitar, compartir ese ancho de banda para una conexión de CCTV para cámaras que queramos conectar, lo podemos realizar por medio de nuestras tarjetas Ethernet. Y vamos a ver cómo lo podemos realizar. Pero antes de poder, vamos a ver cómo podemos realizar la conexión de cámaras a nuestros módulos Ethernet. Primero vamos a ver la vista de la NIC, en la tarjeta de donde nosotros realizamos la conexión de una red ES. Esta aquí podemos ver físicamente el frente de nuestra tarjeta ES flat. Cuando hablamos flat es la delgada y que puede ser utilizada para el panel 4007, 4010 y 4100. Estas son las tres referencias que no me voy a andar aquí. Esto, si en dado caso no se lo tienen que aprender, lo investigan o lo indagan con FitFlow, o en dado caso lo pueden ver conmigo. Estas son las tres referencias para cada uno de los paneles. Este se monta en la bahía del panel, es decir, en el interior del panel se monta. Este nos provee 4 puntos Ethernet de red. Podemos llegar hasta 100 megabits por segundo. Podemos trabajar con UTP categoría 5E, que es la aprobada por la EIA. Podemos, obviamente aquí sí aplican las condiciones de trabajar con cableado UTP, porque estamos trabajando con cableado UTP, que son los 100 metros, que no puede superar la distancia de cuando trabajamos con conexiones o con cableado UTP. Configuración en clase X o clase B, y soporta hasta 2 tarjetas de medios, que puede ser tarjeta de medio Ethernet, DSL o fibra. Cuando hablamos de dos tarjetas de medio, es ahí en donde por ello podemos realizar derivaciones o ramificaciones sin necesidad de módulos adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Cada una de las tarjetas que nosotros seleccionemos ya viene con la derecha e izquierda, o sea, es decir, ya viene doble. Entonces, si por ejemplo, si adicionamos la tarjeta Ethernet, ya viene con 2 puertos Ethernet. Si adicionamos la tarjeta de cobre, ya viene con 2 puertos de cobre. Y si adicionamos la tarjeta de fibra, ya viene con 2 puertos de fibra. Por eso es que hablamos de tarjetas dobles. Y así sucesivamente le puedo agregar otra tarjeta de medio adicional en donde me agrega 2 puntos adicionales, es decir, 4 en total. Ya serían 4 puntos Ethernet, 4 puntos de cobre o 4 puntos de fibra. Entonces, a partir de ahí yo puedo sacar mis ramificaciones, mis derivaciones de una red ES. También, además de tener una ES flat, que puede ser en la parte interna de los paneles, tenemos una ESNet NIC externa, que normalmente se utiliza para una TSW o un Incident Commander. Entonces, aquí tenemos las dos referencias que se pueden utilizar cuando queremos integrar nuestro TSW a una red ES, en donde tenemos que adicionar una NIC externa. Ahí si no tenemos, no puede ir internamente o en una workstation o en el panel del Incident Commander, porque no habría espacio. Este tiene un montaje en pared y también nos proporciona 4 puertos, ya sean de Ethernet, cobre o fibra. Cuando hablamos de la tarjeta de medios, como lo estaba comentando aquí, podemos ver físicamente los 2 puertos que vienen con la parte de Ethernet. 2 puertos que vienen con 100 megabits, conexión RJ45, con puerto de detección a falla tierra. Y las máximas distancias entre nodos son 100 metros, porque ya estamos hablando de cableado UTP. Podemos utilizar hasta categoría 5E y la carga máxima es de 20 amperios a 24 voltios DC. En el dado caso, como lo comenté, yo puedo adicionar otra tarjeta de medios a nuestros paneles, por lo cual tendríamos 4 puntos Ethernet en total. Y así sucesivamente se repite lo mismo para las otras tarjetas de medios. Aquí podremos tener la de multimodo o single mode, que es la modo. Aquí tenemos los 2 puertos físicos, como lo vemos en esta tarjeta, con los 2 conectores de 100 base EBX. Entonces tenemos las 2 tarjetas disponibles monomodo, multimodo. Vuelvo y repito, hasta 25 kilómetros con monomodo y multimodo hasta 5 kilómetros. Entonces, en este caso viene doble. Podemos adicionar otra tarjeta de medios para tener los 4 puertos de fibra. Y así sucesivamente se repite con la tarjeta de cobre, que tenemos 2 puertos de cobre. Si adicionamos otra, tenemos 4 puertos de cobre. Aquí tenemos un ejemplo. La red ES soporta
4100S, 4010S, 4007S. Aquí tenemos una red, un anillo, en donde podemos visualizar que el TSW requiere de una external NIC, que es la que vimos, que es la NIC para poder integrar el nodo, el bucle de la red ES. Necesita una tarjeta externa para poder integrar el TSW con nuestra red de paneles. Puede soportar hasta 7, en total recordemos que el TSW puede soportar hasta 7 lazos en cualquier combinación. Quiere decir, en cualquier combinación podemos tener un bucle con la red ES, un bucle con la red 4120, otro bucle con 4120. Podemos hacer la combinación que nosotros queramos. Soporta el TSW, soporta el DACR. Cuando hablamos del DACR, es una tarjeta que nosotros integramos a nuestro TrueSight Workstation, a nuestra TSW, para que además de poder monitorear de manera física o presencial, perdón, o remota nuestra red de paneles, por medio de una central de monitoreo, adicionándole la DARS o la DACR, podemos monitorear y supervisar los eventos por medio de una central de monitoreo. Para eso sirve la tarjeta DACR. El TSW soporta red de incendio dedicada y certificada, servicios complementarios de correo electrónicos, aplicaciones móviles. Recuerden que el TSW podemos tener también una aplicación móvil. Eso se le adiciona a la licencia al TSW para poder tener una app, ya sea un Android o en un iPhone, por ejemplo, con dispositivos iOS. Podemos tener una aplicación móvil para poder visualizar, solamente monitorear los eventos de una red. Entonces aquí podemos ver toda una red ES, le colocamos el external NIC, el TSW, de ahí yo puedo tener un cliente remoto también. Esto es una licencia adicional que podemos tener, ya sea un cliente remoto con todas las funciones del mismo TSW central, o podemos crear un cliente remoto con funciones de supervisión, que solamente pueda supervisar, visualizar eventos, pero no los pueda controlar. Esas son dos opciones de clientes remotos que tenemos disponibles. Y la otra opción es poder tener la aplicación móvil, poder enviar correos electrónicos, etc. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo podemos tener una red ES con clientes remotos, con aplicaciones móviles, con correos electrónicos. Entonces tenemos varias formas de poder monitorear y supervisar una red, y con el TSW podemos monitorear, controlar, supervisar. ¿Me escuchan, Stephanie? Creo que se perdió la conexión. ¿Aló, aló? Hola Jonathan, se te escucha entrecortado, no se te escuchó desde hace 5 minutos que se te ha ido el audio, me parece. ¿Hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde llegué?
Es que tengo problemas con el internet aquí Que te escucho en mi entrecortado nuevamente. apartamento. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Hay fallos en la conexión? ¿Aló? Sí, ahora ya retornó. Pero ya se escucha bien nuevamente. ¿Ya se escucha bien? ¿Me escuchas? Sí, ¿Sí? ahora sí ¿Me te escucho. escuchas? Ok, perfecto. ¿Hasta dónde llegué, Stephanie? Para volver a retomar el tema. ¿Aló, aló? A la anterior diapositiva, por favor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, qué pena con ustedes. Estoy teniendo problemas de internet en mi apartamento. Es algo normal ahora como trabajamos de manera home office por el tema del coronavirus. Se está teniendo problemas con los proveedores de internet. En este caso, para retomar en donde quedé, estaba comentando que para nuevas instalaciones, para la red ES, como lo había comentado, ahora es soportado la sincronización de luces a través de la red. Entonces, a partir de diciembre de 2020, ya la sincronización de luces se pueden realizar con la red ES, que anteriormente no se podía utilizar. En la diapositiva, en esta parte estaba comentando que cuando queremos actualizar una red ya instalada 4120, lo podemos hacer de dos formas. Una es dándole la opción al cliente de cambiar todas las tarjetas internas de la red 4120 de todos los paneles que tenga por las tarjetas ES. Entonces nosotros podemos hacer ese cambio, realizamos el cambio de todas las tarjetas 4120 a la red ES, reutilizamos el cableado ya sea cobre o fibra que ya haya estado instalado y convertimos esa red 4120 o ASNet. La otra opción que podemos darle es que si en ese proyecto que hay una red 4120 va a haber más instalaciones de paneles, más paneles conectados, la opción es que a esos nuevos paneles se le integren o se instalen con la red ES y aquellos otros paneles que estén con la red 4120 las integramos los dos lazos o los dos bucles con el TSW. Recuerden que el TSW permite hasta 7 bucles o lazos en cualquier combinación. Entonces, esas son las dos opciones que podemos darle al cliente de retrofit, que recuerden que retrofit es cuando queremos hacer un cambio, una actualización, una mejora. Entonces, podemos darle esas dos opciones al cliente, cambiando tarjetas internas del panel por las ES, o en dado caso, le decimos, con un TSW podemos adicionar o integrar los dos lazos, ya sea ES o 4120. ¿Y qué especificaciones de cableado tenemos en la parte de ES? Como lo comentaba, cuando trabajamos con cableado Ethernet, tenemos hasta un ancho de banda de 100 megabits por segundo. Obviamente la distancia máxima no puede superar los 100 metros porque ya hablamos de cableado UTP y el cable recomendado puede ser categoría 5E, que es el más recomendado, o categoría 6 o superior. Entonces, en este caso, hablamos de mayores velocidades de ancho de banda. Cuando utilizamos el de fibra óptica, utilizamos cableado o fibra monomodo o multimodo, podemos llegar, aquí se aplican las mismas distancias de la fibra, de monomodo con hasta 25 kilómetros, con una atenuación máxima de 22 decibeles, o con la multimodo, que podemos llegar hasta 5 kilómetros con 18 decibeles. Pero a diferencia de que podemos tener hasta 100 megabits por segundo, es decir, aplican las mismas distancias de conexiones entre paneles, pero la velocidad es más alta. Pero cuando hablamos de cable ADSL, es decir, cobre, podemos trabajar con cable de 18, calibre 18, ya sea no blindado, o con calibre 24, ya sea no blindado o blindado. Y nos dan diferentes distancias. Si trabajamos con no blindado, con calibre 18 no blindado, podemos llegar hasta 4.572 metros. Si hablamos calibre 18 blindado, hasta 914 metros. Si hablamos de calibre no blindado, 24, calibre 24 hasta 3 kilómetros. Y si es blindado, hasta 2.4 kilómetros. Y que podemos tener hasta 12 megabits por segundo. Entonces, aquí podemos ver que si reutilizamos el cableado de cobre de que tenga instalado una red 4120 y lo cambiamos por tarjetas ESNet, vemos que la tasa de transferencia de datos o la velocidad de datos aumenta para poder hacer la descarga de información o carga de información a los paneles. Vemos cómo mejora la parte de velocidad de datos. Ahora cuando hablamos de la integración de paneles con BMS, con los Building Management System. ¿Y qué es y por qué queremos integrar? ¿Por qué queremos integrar un panel de detección de incendios a un sistema de administración de edificios? Integrar, aquí tenemos varias definiciones por varios
entes importantes en Estados Unidos, en donde, por ejemplo, el BACnet International, recuerden, el BACnet es el protocolo de comunicación, por ejemplo, donde nosotros integramos a un BMS, en donde dice, integrar los sistemas de alarma de fuego con sistemas de automatización de edificios puede resultar en ahorros económicos y beneficios operativos. Normalmente los BMS se utilizan para poder integrar varios sistemas, por ejemplo, HVAC, control de acceso, CCTV, incendios, para poder realizar ahorros económicos y poder tener de manera centralizada toda la operación. Entonces, con ello nosotros podemos integrar varios sistemas y además de tener ahorros económicos, podemos tener muchos beneficios operativos al tener de manera centralizada todos los sistemas. Otra definición por la University of Wisconsin, nosotros usamos Metasis para integrar fuego y seguridad para alertar al campo de la policía de cualquier emergencia de fuego o seguridad. Entonces, con Metasis, que vuelvo y repito, es uno de los VMs de Johnson Controls, nosotros integramos la parte de incendio y seguridad, en donde ellos tienen integrada por medio de Metasis la información con lo que es la emergencia de fuego o seguridad, que en el dado caso que haya algún problema de seguridad o de incendios, ellos se comunican con la parte de seguridad y fuego de Wisconsin. Y otras definiciones que tenemos acá en esta diapositiva para no alargarnos a la presentación. Pero en sí, el BMS lo que nos permite es integrar varios sistemas, los cuales beneficios podemos tener ahorros económicos cuando hablamos de un sistema de iluminación o un sistema de operación de elevadores, etcétera, o cuando queremos beneficios operativos porque de manera centralizada en un mismo software tenemos todos los sistemas monitoreados y controlados desde un software central. Y esas son las razones de poder tener integrado un sistema de VMS. ¿Cómo nosotros nos integramos a un VMS, ya sea de nuestra marca, de Johnson Controls o de otras marcas? Nosotros tenemos dos protocolos y que se utilizan con la misma tarjeta. Tenemos el protocolo de comunicación BACnet, que normalmente es el 80% o el 60% yo creo que más del 70% es la que normalmente se utiliza para integrarse con los VMS. Nosotros tenemos las comunicaciones, son BACnet IP, que es en un estándar ANSI, o el ASHRAE de 135, que es la que normalmente se utiliza cuando nos queremos integrar a los VMS, que normalmente piden el protocolo para poder comunicarse. En este caso, se presenta como el estándar para integración con HVAC, control de acceso, control de elevadores, llamada de enfermeras, control de acceso, aquí ya nombré control de acceso, CCTV. En el dado caso, normalmente, cuando nos queremos integrar, utilizamos el protocolo BACnet para integrarnos a esos sistemas por medio de un VMS. Entonces, recuerden, además de utilizar BACnet, nosotros podemos tener Modbus. Esa es una nueva actualización de la tarjeta Backpack de Simplex, que solamente aplica para el panel 4010 o 4100. No aplica para el panel 4007. Y cuando nosotros utilizamos la tarjeta Backpack de Simplex, requiere de una tarjeta RS232. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que nosotros agreguemos una tarjeta Backpack a nuestros paneles 4010 o 4100, siempre va de la mano obligatoriamente con una tarjeta RS232. Como lo comentaba, solamente aplica para el panel 4010 y 4100. Para el panel, en este momento, en la actualidad, no aplica para el panel 4007, pero en el próximo año se comenta que va a salir una tarjeta Backpack para el panel 4007 y poder integrarlo también a un VMS si es dado el caso. No podemos integrar con cualquier marca de VMS, con cualquier marca que hable protocolo BACnet o el protocolo de comunicación BACnet, no podemos comunicar. Y tenemos diferentes tarjetas o diferentes opciones, que son las capacidades 1500, 5000 y 15000 variables. Todo esto va a depender de la cantidad de dispositivos o variables que nosotros queramos monitorear y supervisar por medio del VMS. Entonces, dependiendo normalmente de la cantidad de dispositivos que hay en nuestra red o nuestro panel, nosotros definimos si vamos a trabajar con 1500, 5000 o 15000 variables. Como lo comentaba, ahora tenemos con nuestra tarjeta Backpack la actualización a Modbus IP y Modbus RTU, que antes normalmente para ese mercado industrial o de industria que nosotros no llegábamos, ahora sí podemos llegar, que normalmente piden para el sector de oil and gas, para el sector de minería, el protocolo Modbus.
Entonces, con nuestra tarjeta Backpack, con esta nueva actualización de hace 3 meses aproximadamente, nosotros ya podemos hablar el protocolo Modbus IP o el protocolo Modbus RTU. Aquí podemos ver cómo es importante los sistemas de VMS no controlan a los paneles de incendio. Esto es muy importante porque solamente los sistemas VMS, cuando hablamos de la parte de detección de incendios, solamente visualizan y monitorean los eventos o variables que entregue el panel. ¿Y cuáles son esas variables? Estatus normales, alarmas de fuego, prioridad 2, supervisión, problema, control deshabilitado, falla de AC, detector sucio, falla de batería. Esas son las variables que nosotros podemos monitorear o visualizar desde nuestros VMS, pero no podemos controlar. No lo permite la norma, que por medio de un software externo se pueda controlar el panel de incendio. Solamente se puede visualizar y monitorear. Por ende, solamente podemos visualizar y monitorear estas variables. Eso es muy importante de aclarar. Cuando hablamos de Metasys, y esto es como lo comentaba, no entra en mi área, pero sí es importante comentarlo en las presentaciones de Simplex, porque es un VMS de nuestra gama de Johnson Controls, porque hay otra que se llama Secure, que es la gama de Tyco Security Products. Entonces tenemos Metasys y tenemos Secure para integrarnos a un VMS de Johnson Controls. ¿Y qué es Metasys? Nosotros con Metasys podemos tener integración de control de HVAC, control de elevadores, sistemas de iluminación, sistemas de seguridad, ya sea control de acceso, CCTV, etcétera. No requiere que el panel esté encendido. Esto es muy importante porque con Metasys no requiere que el panel esté encendido para poder supervisar las variables. Esto nos indica menor costo de instalación, ya que la integración con Metasys es de forma nativa. Cuando hablamos de forma nativa, hablamos que todas las variables se pueden visualizar de forma, o que entre metas y simples hablen de forma más sencilla entre las dos. La comunicación entre las dos marcas es de forma nativa. Cuando hablamos de forma nativa es de forma sencilla, que se entienden, que toda la información que envía Simplex, toda información, ese 100% de la información es recibida por Metasys. Eso es cuando hablamos de forma nativa. Normalmente con otras marcas no es de forma nativa. Se han encontrado problemas con algunos VMS, no los comerciales, sino con otros, que normalmente alguna información se puede perder o que no la recibe el VMS porque esa información no es nativa. Nos comunicamos por BACnet o por Modbus si es el dado caso, pero puede haber algún problema a la hora porque no es nativa. Por eso es que todas las marcas recomiendan que cuando utilices X marca, el VMS sea de la misma línea, ya sea de la misma empresa, ya que toda conexión o toda integración es de forma nativa, para que no haya ninguna pérdida de información. Eso es cuando hablamos de protocolo BACnet o protocolo Modbus. Ahora, ¿cómo nos integramos con otros sistemas electrónicos de seguridad que tenemos en Johnson Controls? Nosotros podemos integrar por medio de la tarjeta RC232 a nuestro control de acceso, por ejemplo, Cantec, que es de la línea Tyco Security Products, que es una marca de Johnson Controls, de manera sin necesidad de utilizar BACnet o Modbus. Nosotros adicionamos una tarjeta RC232, nos integramos por medio de módulos de control o monitoreo a nuestra marca Cantec, que es una marca mediana, de gama media, sí, media, para aquellos proyectos de control de acceso, en donde podemos monitorear un contacto magnético, una entrada, y con ellos por medio del software de Cantec nosotros podemos visualizar los dispositivos de Simplex, ya sea de un panel 4007, 4010, 4100, y ellos pueden monitorear esos dispositivos. Y a su vez tener el control de toda la parte de control de acceso. ¿Qué necesitamos adicionar? Módulos de monitoreo, módulos de control, para que nosotros también podamos integrarnos a esta plataforma de Cantec. Otra forma de poder integrarnos, como lo comentabas, plataformas probadas por JCI, Cantec o Secure, que es el otro VMS que tenemos disponible en Johnson Controls. La integración es directa con plataforma de acceso por medio de RC232. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no aplicaría el BACnet o la tarjeta Backpack, hablando específicamente. Aquí no necesitaríamos de tarjeta Backpack para poder integrarnos
a nuestras plataformas nativas de Johnson Controls, ya sea Metasys, ya sea Secure o Cantec. No necesitamos de una tarjeta backpack, sino que con la misma tarjeta RC232 nos podemos integrar. Y cuando hablamos de Secure, pues es compatible con el 4010 o 4100. Específicamente hablando del Secure, solamente nos podemos integrar con el panel 4010 o 4100. Pero cuando hablamos de Cantec, ahí sí podemos desde el panel más pequeño, desde el panel 4007, 4010 o 4100. Entonces, para cuando tengan un proyecto pequeño, mediano, pequeño, nosotros, donde podamos integrar control de acceso pequeño, podemos irnos con Cantec, que es una gama media, y podemos irnos con el panel pequeño de Simplex, con un panel 4007, y darle el beneficio al cliente de poder tener un software integrado de manera centralizada, la parte de control de acceso y la parte de detección de incendios. Y además, nosotros podemos darle otro beneficio, el beneficio de podernos integrar con CCTV. Entonces aquí vemos la marca también de Tyco Security Products, que pertenece a Johnson Controls, en donde por medio de tarjetas I/O nosotros nos podemos integrar a la grabadora de SAC, y con ello podemos tener en el software de SAC cámaras integradas, o el sistema CCTV integrado a nuestros paneles de incendio, ya sea 4007, 4010 o 4100. Entonces, por medio de módulos, nosotros nos podemos integrar al grabador de SAC a la hora de poder hacer la integración. ¿Y cómo sería la integración? Que en dado caso que el detector sense un humo, esto inmediatamente el relé se activa y le envía la información al grabador, y el grabador le envía el comando para ejecutar o hacer el movimiento a la cámara para que indique dónde está o para que hable el pop-up o la ventana de dónde está ocurriendo o en qué área está ocurriendo ese incendio o esa advertencia que está generando el sensor. Entonces nosotros, además de poder integrarnos con controles de acceso, con VMS y con otros sistemas, ya sea de iluminación, control de elevadores, podemos integrarlo con control de acceso de gama media, por ejemplo Cantec, o con sistemas de CCTV, por ejemplo con la grabadora de SAC, o con otras marcas que también en el mercado que podemos integrarnos por medio de módulos. Entonces, no solamente hablando de las marcas de Johnson Controls, podemos integrarnos con otras marcas. Y con ello finalizamos la presentación del día de hoy y comenzamos con la ronda de preguntas. Stephanie, ¿me escuchas? Aló, aló. Hola Jonathan, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho. Entonces ya finalizamos la presentación. No sé si se perdió Sí. el último, la última parte del audio. ¿Hasta dónde me escucharon? Bueno, lo último sí se escuchó, pero ahorita te escucho un poco entrecortado. Ok. ¿Me Bien, escuchas bien? invitamos a los participantes a realizar las preguntas que deseen. Ahorita Jonathan no ha recibido preguntas con respecto al tema, pero si es que algún participante por ahí tuviera alguna consulta, la puede escribir en el chat que se encuentra en la mano derecha para poder trasladárselo a Jonathan. Uy, eso es un indicativo de preguntas. Si no preguntan, o es que la presentación fue muy buena, o es que fue muy mala. Bien, acá tengo una pregunta, Jonathan, de parte de José. Consulta lo siguiente. Me gustaría saber si tengo varios paneles 4007 ES en diferentes edificios que no forman un loop, ¿cómo utilizaría TWS para el propósito? Ok, si tenemos paneles 4007 en diferentes edificios, ¿cómo puedo utilizar un TSW? Ok, ahí tendrías que armar una red de paneles. No sé si físicamente sea posible, eso hay que verlo, pero en el dado caso que sea posible, tendrías que armar una red de paneles, ya sea la 4120, que no recomendaría, como lo comenté, es la red antigua de Simplex, o armar la red ES.
en donde tú colocas una TSW, armas esa red de simplex de los paneles 4007 y ya con el TSW tú lo colocas en la parte central o en el edificio que tú necesites que esté la administración y configuración de administración y monitoreo de los dispositivos, armas la red y con eso ya podrías monitorear esos paneles 4007. En el dado caso que no sea posible generar esa red ES, tendrías que adicionarles tarjetas Ethernet a cada uno de los paneles 4007 y por medio de IPs crear una red de ES por medio de IP Ethernet. Recuerda que es una red basado IP. Entonces configuramos las IPs y podemos monitorearlas a través de una TSW. Bien, gracias, Jonathan. Bien, no tengo más preguntas. Dicen muchas gracias. Bien, acá tengo, a ver. Ya, ok, recibí una pregunta más de parte de John. Consulta lo siguiente. Quisiera saber si con esta plataforma podría integrar los sistemas de ascensores, medidores de energía y grupos electrógenos. Ok, repíteme la pregunta otra vez, Stephanie. ¿Ascensores? Sí, dice, quisiera saber si con esta plataforma podría integrar los sistemas de ascensores, medidores de energía y grupos electrógenos. Sí, sí se puede. Entonces, por ejemplo, con Metasys o con Secure o con cualquier VMS en el mercado, obviamente dependiendo cada una de las funcionalidades, tú puedes tener control de elevadores, puedes tener control de iluminación o cualquier tipo de sistema que tú quieras adicionar a ese VMS, lo podemos realizar. Y vuelvo y repito, ¿cómo nos integramos nosotros a ese VMS? Por medio de protocolo BACnet, que es el que normalmente se utiliza, o Modbus si se requiere. Entonces tenemos las dos opciones de poder integrarnos con protocolo BACnet o protocolo Modbus. Digamos que esa parte de VMS no es mi área, no la manejo yo, no soy el experto en esa área, para eso ya está el experto, el gerente de la marca de Metasys o de Secure y obviamente de otras marcas, pero sí se podría integrar sin ningún problema. Bien, gracias, Jonathan. Sigamos con la siguiente pregunta de parte de José Cuba. Consulta lo siguiente. ¿Cuántos paneles 4007 pueden ser puestos en anillo con un panel 4010 como maestro? Ok, perfecto. Buena pregunta. Recuerda que se permiten hasta 99 nodos en una red 4120 o una red ES. Cuando hablamos de nodos, hablamos de paneles. Entonces, podemos tener hasta 99 paneles conectados en un mismo lazo. Entonces, por ejemplo, si tienes un panel 4010, puedes conectar hasta N cantidad de paneles 4007. Pero recuerda que si tienes un panel central 4010, solamente puedes monitorear, supervisar 400 puntos externos. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Tú puedes sí conectar N cantidad de paneles en red, pero solamente con el panel 4010 puedes supervisar y monitorear 400 puntos externos. Entonces, si no supera la cantidad de 400 puntos que quieres supervisar por medio de la red, no hay ningún problema. Pero si lo supera, mi recomendación es que coloques o un 4100 o un NDU o un TSW. Bien, gracias, Jonathan. Sigamos con la siguiente pregunta. De parte de Marcos. La pregunta es, el 4100 ES, ¿para cuántos detectores y estrobos cuenta? ¿3000 puntos? ¿Son 4000 detectores o NAC? ¿Me repites la pregunta? Quiero entender la pregunta un poco, pero ¿me la repites, por favor? Sí, de nuevo. A ver, empieza así. El 4100 ES, ¿para cuántos detectores y estrobos permite? Supongo que se refiere, porque no lo especifica aquí. Ok, Y yo creo que no debajo, entendí la pregunta. consulta, ¿cómo? Dime. No, dime. Sí, debajo consulta 3000 puntos, ¿son 4000 detectores o NAC? Ok, perfecto. La capacidad del panel 4100ES son 3000 dispositivos IDNet. Cuando hablamos de 3000 dispositivos IDNet, hablamos de dispositivos de iniciación.
ya sean estrobos no, estaciones manuales, sensores, módulos, dispositivos de iniciación. Cuando hablamos, eso es cuando hablamos de dispositivos de iniciación. Cuando hablamos de dispositivos de notificación, se maneja de forma diferente. Para eso está el modelo convencional de notificación convencional o de notificación direccionable. Por ejemplo, el panel 4100 trae 3 circuitos NACS convencionales de 3 amperios cada uno. Entonces, dependiendo de la configuración que tú realices, tú puedes conectar 10, 15 o hasta 8 o 5 dispositivos por un circuito NAC del panel 4100, pero no tiene nada que ver con los 3000 puntos de capacidad del panel 4100. Ahora, cuando hablamos de los dispositivos de notificación direccionable de simplex, el panel 4100 viene con 3 salidas ID-NAC, que cada circuito, cada salida ID-NAC permite hasta 127 direcciones. ¿Qué quiere decir esto? 127 dispositivos por cada circuito ID-NAC de notificación direccionable. Esto lo hemos visto en otras presentaciones, pero es que es bueno recordar. Entonces, los 3000 dispositivos no tienen nada que ver con la parte de notificación. Eso es por aparte. 3000 dispositivos son para la parte de dispositivos de iniciación. Repito, sensores de humo, sensores de temperatura, estaciones manuales, módulos de control, módulos de relevo, etc. Bien, gracias, Jonathan. A ver, la pregunta que sigue es de José. Dice lo siguiente: si tengo teléfonos de bombero, ¿puedo usar el panel 4007 o 4010? ¿Me repites nuevamente? De acuerdo. ¿Tengo teléfonos de bombero, puedo usar el panel 4007 o el panel 4010? Ok, perfecto. Para el sistema de teléfono de emergencia, para teléfonos de bomberos, solamente aplica el panel 4100. El panel 4100 es el único panel que viene integrado con audio evacuación y con telefonía de bomberos. Es el único panel que aplica. Correcto, muchas gracias, Jonathan. Bueno, hasta ahí tengo las preguntas, no hay ninguna más, parece. Así que ya podríamos pasar a despedirnos, ¿te parece? Sí, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Sé que es una hora bastante difícil para nosotros en Perú, Colombia y también en Chile, que ya son las 7:18. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero que tengan un excelente día y muchísimas gracias nuevamente. Bien, muchas gracias a ti, Jonathan, por la excelente presentación y también a los participantes, muchas gracias por su asistencia. Recuerden que si tuvieran alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, en FitFlow contamos con experiencia y stock permanente para acompañar a todos nuestros clientes. Para contactarnos, pueden escribirnos a info@fitflow.com.pe. También les comento que este webinar es grabado y será subido a nuestro canal educativo FitFlow Fire School. Para acceder, pueden ingresar a nuestra página web www.fitflow.com.pe. Por último, recuerden que cada semana traeremos un nuevo webinar siempre en este mismo horario. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn, ubicándonos como FitFlow. Mi nombre es Stephanie y el día de hoy hemos presentado el tema de redes de paneles de incendios, integración con BMS y sistemas electrónicos de seguridad a cargo de Jonathan Mindiola, representante de Simplex. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias.